Derechos humanos. Videorespuesta. Responsabilidades de las autoridades y de los servidores públicos. Alumna Getsemanit Peñalosa Pureco. Docente Maestro Julio Alberto González Miranda. Introducción. La evolución del ordenamiento jurídico mexicano experimentó cambios determinantes a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de junio del año 2011. Esta modificación fue específicamente al artículo 1 de la Carta Magna, que trasciende del otorgamiento de las antes llamadas garantías individuales al reconocimiento pleno de los derechos humanos como prerrogativas inherentes a la dignidad de la persona. Hoy en día, la función de todo servidor público se rige obligatoriamente para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, respetando en todo momento los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La responsabilidad del Estado no termina con el cese de un acto arbitrario de un servidor público. Ahora, ante la vulneración de los derechos fundamentales, el marco normativo en nuestro país promueve e inicia la búsqueda de la reparación integral del daño posterior al procedimiento de queja correspondiente. Así, la reparación integral del daño se establece como un mecanismo de control convencional, ya que no solo busca resarcir el daño material y moral de la víctima, sino eliminar las deficiencias estructurales del Estado a través de garantías de no repetición de los actos que dieron origen a la violación de los derechos humanos de un individuo. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las responsabilidades, obligaciones y principios rectores en materia de derechos humanos. Este artículo constitucional se reformó de manera histórica el 10 de junio del año 2011, fecha en la que se publicó en el decreto oficial que modificó radicalmente el sistema jurídico de nuestro país. Antes de esta reforma, este artículo 1 establecía lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Ahora, el mismo artículo 1 establece lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. De lo anterior, podemos observar aspectos clave de esta reforma, como son: cambio de concepto. El término garantías individuales se sustituyó por el reconocimiento explícito de los derechos humanos y sus garantías. Bloque de constitucionalidad. Se elevó a rango constitucional los derechos humanos contenidos dentro de la misma y en los tratados internacionales ratificados por México. Obligación de las autoridades. Las autoridades en nuestro país, sin excepción, tienen la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Principios rectores. Se establecieron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para la aplicación de estos derechos. Principio pro persona. Obliga a los jueces y autoridades a elegir y aplicar siempre la interpretación o la norma jurídica que resulte más favorable para la persona. Deber del Estado. El Estado mexicano asume formalmente la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 4 principales principios rectores en materia de derechos humanos. Los 4 principios rectores en materia de derechos humanos en México se encuentran establecidos de forma explícita en el párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y son los siguientes. Número 1. Principio de universalidad.
Establece que los derechos humanos le corresponden a todas las personas por igual, basándose en la dignidad humana, sin distinciones de género, raza, religión o cualquier otra condición. Ninguna persona puede ser excluida del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales bajo ninguna circunstancia. 2. Principio de interdependencia. Dispone que los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí de manera permanente, formando una red donde el disfrute de un derecho depende directamente de la realización de los otros. Es decir, si se logra un avance en la garantía de un derecho, como el derecho a la educación, se facilita el acceso a otros, en este caso, el derecho al trabajo. A contrario sensu, si se viola un derecho como la salud, se vulneran simultáneamente otros, como la vida o el bienestar. 3. Principio de indivisibilidad. Estipula que los derechos humanos forman un todo único e inseparable. Estos no se pueden fragmentar, dividir ni priorizar unos por encima de otros. Esto es, que no se le puede otorgar a una persona una parte de sus derechos y negarle otra. Todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales poseen la misma jerarquía e importancia para garantizar el desarrollo de una vida digna. 4. Principio de progresividad. Establece que el Estado tiene la obligación constante de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, es decir, el desarrollo de los mismos debe ser progresivo, prohibiendo el retroceso con el principio de no regresividad. Por lo tanto, este no puede dar marcha atrás en el nivel de tutela previamente alcanzado. Las autoridades están obligadas a mejorar continuamente las condiciones de vida de la población. Una vez que se alcanza cierto nivel de protección legal o social, el Estado no puede derogar esas leyes que lo hacen posible, ni recortar los recursos públicos destinados a resguardarlo, salvo en situaciones excepcionales plenamente justificadas. Responsabilidades de un servidor público. Las responsabilidades de los servidores públicos son las obligaciones legales, éticas y administrativas que deben cumplir durante el desempeño de su empleo o cargo. En materia de derechos humanos, la responsabilidad de todo servidor público se resume en 4 obligaciones fundamentales establecidas en el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro del ámbito de sus competencias, sin importar el nivel de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, ni su cargo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Promover es difundir y educar a la población sobre sus derechos. Respetar, abstenerse de cometer cualquier acto de autoridad que vulnere la dignidad o los derechos de las personas. Proteger, evitar que terceras personas o particulares afecten los derechos de los ciudadanos. Garantizar, crear las condiciones materiales, legales y administrativas para que las personas puedan ejercer sus derechos plenamente. Si ocurre una violación a estos derechos, el servidor público, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar dicha falta. Ejemplo de responsabilidad de un servidor público. Una mujer embarazada acude al área de urgencias de un hospital público. La responsabilidad del médico y del personal administrativo, como servidores públicos, se encuentran obligados a atenderla de forma inmediata y digna, garantizando su derecho a la salud y a la vida. Si actúan a tiempo, correctamente y de acuerdo a los protocolos establecidos para dicha condición médica, cumplen con su responsabilidad y obligación de respetar y garantizar estos derechos. En cambio, si cometen una vulneración a estos derechos, en este caso ejerciendo violencia obstétrica, es decir, si el personal médico y administrativo le niega la atención o la hace esperar en la sala de urgencias por mucho tiempo, al grado de que ella dé a luz en el suelo del hospital, el servidor público incurre en una responsabilidad administrativa e incluso penal. En este caso, el Estado mexicano
estará obligado a sancionar al personal involucrado y reparar integralmente el daño a la víctima, ofreciendo atención médica, compensatoria o una indemnización. Reparación integral del daño. La reparación integral del daño es un principio y un derecho humano fundamental, que busca eliminar los efectos de una violación a los derechos humanos o de un delito. Su objetivo principal es devolver a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación jurídica en la que se encontraba antes de sufrir el daño, restableciendo su dignidad. La reparación integral del daño reconoce que una violación de derechos humanos puede destruir la vida, la salud mental, el entorno social y el futuro de una persona. Por ello, exige que el Estado actúe desde 5 dimensiones diferentes y obligatorias. 1. Restitución. Devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, por ejemplo, restituir un empleo. Rehabilitación. Proveer atención médica, psicológica, psiquiátrica o de servicios sociales necesarios para la recuperación física y mental de la persona. Indemnización. Otorgar un pago económico proporcional por los daños materiales, como gastos o pérdidas, y pérdidas morales, como el sufrimiento, dolor o afectación al proyecto de vida que sean cuantificables. Reparación simbólica o satisfacción. Estas son acciones de carácter público encaminadas a restablecer la dignidad a las víctimas, reconocer el daño causado por el Estado y preservar la memoria colectiva para garantizar la no repetición de los hechos. Garantías de no repetición. Son modificaciones a leyes, capacitaciones a servidores públicos o reformas institucionales estructurales diseñadas para asegurar que el mismo acto violatorio no vuelva a repetirse contra la víctima ni contra la sociedad. Fundamento legal de la reparación integral del daño. Como primer punto tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 1, tercer párrafo, establece explícitamente que el Estado mexicano tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En segundo lugar, la Ley General de Víctimas. En su artículo 26, define de forma estricta que la reparación debe ser oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de derechos humanos, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. En tercer lugar, tenemos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su artículo 44, segundo párrafo, establece que, en el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. Conclusión. Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consolidó la transformación de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional y convencional de derecho, dando origen a los 4 principios rectores, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que funcionan como directrices que obligan a los servidores públicos, dentro del ámbito de sus competencias, a proteger los derechos fundamentales de los gobernados. Bajo este enfoque, la reparación integral del daño no se mide por la cuantía de una indemnización, sino por su capacidad transformadora para eliminar las causas estructurales que originaron la vulneración y devolver la dignidad a la víctima. El cambio, por cuanto a terminología, de otorgar a reconocer derechos humanos, implica una transformación que impacta frecuentemente en la resistencia al cambio, en las malas prácticas o la inactividad institucional, que están profundamente arraigadas en la administración pública. La reparación integral del daño exige dotar a las instituciones de recursos presupuestarios, protocolos y garantías de no repetición reales para que la dignidad humana se convierta en una realidad
plenamente exigible y justiciable para la sociedad. Estas son las referencias que se utilizaron para la realización de este videorespuesta. Gracias.